buen y bendecido día. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en este cuarto encuentro instruccional vamos a finalizar nuestra asignatura conociendo los deberes y los ilícitos tributarios. A razón de esto, les voy a invitar a que me acompañen en el desarrollo temático de la unidad. Y en función de lo antes referido, es indefectible iniciar con el concepto de deber tributario. Como todos ustedes saben, el deber básicamente se fundamenta en una actuación o bien de dar o bien de hacer a la que estamos sometidos cualquier tipo de persona, bien porque lo establece una ley o bien porque lo establece el ordenamiento jurídico venezolano. A razón de eso, es necesario que nosotros mencionemos que cuando hacemos referencia al deber tributario, debemos señalar que el mismo comprende una actuación o bien de hacer o una actuación de dar, que está inmersa dentro de esa teoría general de las obligaciones que seguramente ustedes ya manejan. En función de esto, tenemos que mencionar entonces que el deber tributario comprende el conjunto de actuaciones que están previstas dentro del Código Orgánico Tributario, así como de las leyes especiales con carácter tributario y fiscal que están vigentes dentro del ordenamiento jurídico venezolano y que le imponen al sujeto pasivo en calidad de contribuyente o de responsable una serie de obligaciones o bien de dar o bien de hacer. Por eso, habiendo referido el concepto de deber tributario, es indefectible en este momento iniciar con la clasificación de los deberes tributarios. A razón de esto, debemos mencionar que dentro de la clasificación que está dispuesta en el Código Orgánico Tributario, debemos referirnos a la existencia de dos tipos de deberes. Tenemos los deberes de carácter formal y los deberes de carácter material, que vamos a conocer inmediatamente. Cuando hablamos del deber de carácter material tributario, estamos haciendo referencia de manera específica a esa obligación que tiene el contribuyente o responsable de el pago del tributo. El deber material lo debemos asociar a esa actuación que va a encuadrarse dentro de la teoría general de las obligaciones en un dar. Y recordemos que el pago constituye eso, una acción de dar. ¿De dar qué? Cantidades de dinero. Pero ¿cuándo nosotros podemos hacer esa reflexión del deber material tributario? Bueno, siempre y cuando nosotros hayamos establecido lo que se denomina la determinación de la cuantía del tributo. Y recordemos que previamente en el módulo o bloque temático número 2, nosotros aprendimos lo que era la determinación del tributo y que este podía provenir bien por el sujeto pasivo, lo que nosotros llamamos la autodeterminación, o bien porque existía esa asistencia de parte de la administración tributaria para ayudar efectivamente al obligado tributario, o bien porque la administración tributaria nos impone esa carga, puesto que nosotros como obligados tributarios no hemos hecho lo propio para poder determinar la cuantía del tributo. Entonces, es indefectible de primer momento que se haya determinado la cuantía del tributo. Llámese impuesto al valor agregado, llámese impuesto sobre la renta, llámese impuesto a las sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, para que nosotros estemos obligados, es indefectible que hayamos hecho previamente la declaración y en esa declaración se ha establecido esa determinación de el quantum del tributo, es decir, de la cantidad o cuantía que nosotros como obligados tributarios debemos pagarle a la administración tributaria representada en todo caso por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Y posterior a esa determinación
tributaria, es decir, a esa determinación de la cuantía del tributo, es indefectible que nosotros cumplamos esa acción. Y como tal, la acción está referida al pago efectivo de esas cantidades de dinero que están dispuestas en esa declaración que nosotros hemos realizado. En función de esto, el deber material debe estar materializado en el pago correspondiente y generalmente el pago del tributo se realiza en moneda efectiva y de curso legal en Venezuela. Pero también es importante que ustedes sepan que para poder llevar a cabo el cumplimiento del deber material es indefectible considerar la oportunidad. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un pago que salga fuera de los lapsos establecidos en determinados tributos, ya estaríamos haciendo un pago extemporáneo, es decir, fuera del lapso. Por eso, la importancia capital de que el obligado tributario realice el pago en esa oportunidad de vida. Recordemos que nosotros contamos en este momento dentro de nuestro sistema tributario venezolano con uno de los tributos más emblemáticos y que fueron señalados o nombrados dentro de este módulo o curso de derecho tributario y está referido a el impuesto sobre la renta. La declaración del impuesto debe realizarse desde el 1 de enero del ejercicio o del año calendario siguiente al cierre del ejercicio anterior hasta el 31 de marzo. Y en ocasión de esa declaración, nosotros tenemos que hacer el pago bien total o bien en porciones o fracciones, iniciando la primera oportunidad el 31 de marzo, lo que significa que la oportunidad o bien para el pago total o bien para la primera cuota o fracción de ese pago es el 31 de marzo del ejercicio económico siguiente al que nosotros estamos haciendo la declaración del referido impuesto. Y como señalé hace pocos instantes, la forma que efectivamente se debe realizar para el cumplimiento del deber material es el pago en dinero de curso legal, es decir, de moneda de curso legal en Venezuela. Nosotros lo podemos hacer bien sea a través de el sistema electrónico de pago o también lo pudiésemos hacer en las taquillas de los bancos que están asociados a el Tesoro Nacional, con el que cuenta entonces la administración tributaria para poder recaudar esos tipos de tributos. Habiendo entonces hecho esas breves reflexiones sobre el deber material que está referido al pago del tributo, ahora vamos a adentrarnos a lo que es el deber formal tributario. Y a razón de esto debemos señalar que el deber formal tributario básicamente está referido a el conjunto de actuaciones que están dispuestas dentro del Código Orgánico Tributario y las leyes especiales con carácter fiscal o tributarias en Venezuela y que conllevan a una obligación de hacer. Fíjense que acá se evidencia una diferencia puntual entre el deber material, que es el deber de dar, con el deber formal, que es el deber de hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer o vamos a cumplir a rajatabla una serie de actuaciones que están dispuestas de primera mano dentro del Código Orgánico Tributario, específicamente en el artículo 155 en sus diversos ordinales. Hay una célebre sentencia del Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas en el año 2009 que conoció específicamente un caso que se intentó contra el CENIAT. Y este caso fue el de la comercial Electroauto Radio Tor contra la administración tributaria. Allí se dejó plasmado cuáles eran las condiciones
necesarias para poder considerar el deber formal tributario. Y a razón de esto, debemos señalar que la primera de esas condiciones es la obligación de hacer. Como ya se dijo, la obligación de hacer conlleva efectivamente a la ejecución de una serie de actividades que están dispuestas dentro de las normas que están establecidas dentro del Código Orgánico Tributario o dentro de las leyes especiales con carácter tributario. De la misma manera, esa misma decisión dispone que se debe cumplir esas imposiciones, porque en caso de que nosotros no cumplamos a rajatabla las disposiciones señaladas como deberes formales, estaríamos incursos en lo que se denomina el ilícito tributario de carácter formal. Y como última característica o particularización que dispone esa decisión del juzgado superior tercero, se establece que estas actuaciones que debemos cumplir y que encuadran dentro del deber formal tributario provienen o bien del Código Orgánico Tributario o de las leyes tributarias que están vigentes o en vigor dentro del ordenamiento jurídico patrio. A razón de esto, vamos a revisar detenidamente cuáles son esos deberes o actuaciones que están dispuestas dentro del Código Orgánico Tributario. Y así las cosas, nosotros debemos referirnos específicamente a lo que establece el artículo 155 y vamos a estudiar cada uno de sus numerales. Dentro del primer numeral se establece efectivamente uno de los deberes formales referidos a cuando lo requieran las leyes y los reglamentos. Entonces, cuando lo requieran las leyes y los reglamentos, el obligado tributario, es decir, el sujeto obligado, tiene la necesidad de cumplir con el llevado en forma oportuna de la teneduría de los libros y los registros especiales. Hablamos de libros, libro diario, libro mayor, libro de inventario, pero también los particulares a los tipos de comerciantes que seguramente ustedes ya manejan. Por ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas tenemos el libro de asambleas, el libro de accionistas, entre otros. Pero adicionalmente se deben llevar los libros de venta, los libros de compra, que permiten evidenciar las operaciones que se materializaron durante un periodo económico y que permiten reflejar el insumo necesario para poder declarar el impuesto al valor agregado. Por eso es que se establece como deber formal esa llevanza de forma oportuna, es decir, no con retardo y sobre todo llevar esos libros, que son los libros obligatorios y los libros particulares de los comerciantes, así como los registros especiales. Hablamos de registros especiales a todas esas facturas que permiten evidenciar las operaciones que se llevan a cabo. Luego tenemos dentro de ese mismo ordinal número 1 del artículo 155 del Código Orgánico Tributario, para poder especificar el deber formal, mantener los libros y registros en el domicilio del contribuyente. Y esto es una práctica que se ha llevado de manera recurrente en Venezuela. Los contadores públicos que pueden llevar la contabilidad de las empresas tienen la mala práctica de pedirle a los clientes que les permitan sacar de esos establecimientos, es decir, del establecimiento mercantil o del domicilio de la empresa, los libros y los registros contables. Y la obligación, es decir, la actuación que debe imperar es que los libros y los registros especiales como facturas deben permanecer dentro de el domicilio del contribuyente. Por lo cual, si el libro sale y viene una fiscalización, es muy probable que a este contribuyente
pues le apliquen una sanción porque está incumpliendo con este deber de carácter formal. Luego tenemos como deber formal también dispuesto dentro del artículo 155, numeral primero, el inscribirse en los registros pertinentes. Cuando hablamos de registros pertinentes debemos mencionar que no solamente estamos haciendo referencia al registro de información fiscal, al cual todos nos tenemos que inscribir, seamos personas naturales o seamos personas jurídicas, sino también a los registros como por ejemplo el del INSES, el del Seguro Social, el del Banavi, el Mintra, el de Fonacit, el de la LOPSIMAT, entre otros. ¿Por qué? Porque evidentemente también estos son registros pertinentes que van a obligar a los comerciantes. Entonces es importante que se inscriban todos los sujetos denominados como obligados tributarios en estos registros pertinentes. Otro de los deberes formales establecidos en el artículo 155, numeral primero, es el de colocar el número de inscripción y actuaciones tributarias. Esto donde en los libros, así como también en la cartelera informativa de nuestro establecimiento mercantil y por si fuera poco también en la facturación que llevamos. Entonces, dentro de ese documento fundamental que se conoce como la factura, que es un registro especial, debe aparecer nuestro número de inscripción que va a ser el del registro de información fiscal. Y de la misma manera debe aparecer en esa cartelera informativa. Otra de esas actuaciones que debemos cumplir, que están reflejadas en el numeral primero del 155 del Código Orgánico Tributario, es la que hace mención a notificar las modificaciones que alteren los registros respectivos. Imaginemos que en este momento Pedro Pérez estableció como domicilio fiscal obligatorio la carrera 10, número 4, raya 33 de la Concordia. Pero él modificó su domicilio. Pues si modificó el domicilio, debe mm, haberle comunicado o notificado a la administración tributaria que hubo esa alteración o esa modificación, puesto que ya no va a ser en la carrera 10, número 4, raya 33, sino la carrera 11, número 56 de la Concordia. Entonces, debe notificar para que la administración tributaria conozca de primera fuente esa alteración del respectivo registro de información fiscal. También tenemos dentro de ese numeral primero del 155, que forma parte de los deberes formales que están dispuestos dentro del Código Orgánico Tributario, el de presentar dentro del plazo fijado las declaraciones. Y hablamos de las declaraciones todas aquellas que debe o todas aquellas a las cuales está obligado el comerciante. Vale decir, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y otras declaraciones que a bien tuviese que cumplir, como por ejemplo, si es un contribuyente de carácter especial, eh, y ha sido notificado porque tiene grandes patrimonios, pues esta persona debe además también declarar este tipo impositivo. ¿En dónde? Em, ante la administración tributaria en el periodo o en la oportunidad referida. Y por último, solicitar a la autoridad permisos previos de locales. Ahí estamos haciendo referencia a la importancia que se tiene de pedir la autorización de esos permisos necesarios para poder o bien hacer la explotación de los locales. Y para poder hacer esa explotación, previamente se tiene que tener el permiso como tal. Dentro de el artículo 155 del Código Orgánico Tributario, además aparecen a partir del numeral segundo al numeral
Octavo, otras actuaciones que se deben cumplir, fuera de las que ya mencionamos, y vamos a referirnos a cada una de estas. En el numeral segundo se establece emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias especiales cumpliendo con los requisitos y formalidades en ellas establecidos. Allí estamos hablando como por ejemplo de la factura. Y cuando hablamos de la factura, es necesario cumplir con todas y cada una de las exigencias dispuestas tanto en la ley del impuesto al valor agregado, así como en las providencias emanadas por el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria. Las, por ejemplo, la 0071, que establece cuáles son esas condiciones que debe tener la factura. Ya ustedes han visto específicamente lo que lleva una factura cada vez que le presentan a ustedes una factura. La factura pues lleva efectivamente el logo, así como la denominación del establecimiento mercantil, el RIF del establecimiento mercantil, el nombre del cliente, así como también del domicilio del cliente. Y viene la parte de la especificación y descripción del bien adquirido y el valor unitario y el valor que viene a generarse producto de, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Y en caso de que exista un bien que esté exento del pago de este tipo impositivo, pues allí se hará lo propio. Hay un total y un subtotal. El total es cuando ya se incluye la aplicación de la alícuota a ese subtotal que ha generado el arqueo de la mercancía. De la misma manera, debe tener el número del registro de información fiscal y debe estar, en caso que fuese una factura de carácter manual, debe estar autorizado a través de las litografías que al efecto disponga la administración tributaria. Y las máquinas fiscales pues debe cumplir con todas y cada una de las exigencias que establezca el CENIAT. Otro de los deberes que están referidos como deberes formales dentro del Código Orgánico Tributario, específicamente en el artículo 155, pero en el numeral tercero, es el de exhibir y conservar en forma ordenada los libros de comercio, los libros y registros especiales, mientras no prescriba el tributo. Esto significa que nosotros tenemos que conservar o mantener dentro de nuestro domicilio eh, mm, estos libros, bien sea diario, mayor, de inventario, el libro de compra, el libro de venta, sin importar que ya estos no tengan la posibilidad de ser usados, porque bien se acabaron las hojas y los mandamos a empastar y ya están en lo que se denomina el archivo muerto. Pero no podemos sacarlos del establecimiento mercantil, debemos conservarlos allí, puesto que en el momento que nos lo solicite algún funcionario de la administración, puede hacer ese requerimiento para revisar el libro. Y evidentemente nosotros tendríamos que exhibir el libro conservando de forma ordenada la documentación del libro y el registro especial, mientras no vaya a prescribir el tributo que se está haciendo referencia. De la misma manera, vamos a tener dentro del Código Orgánico Tributario, específicamente en el artículo 155, pero ya en el numeral cuarto, lo que hace referencia a contribuir con los funcionarios en la realización de las inspecciones y fiscalizaciones. Y esto es bien importante porque en algún momento puede llegar algún funcionario del CENIAT y puede solicitar la inspección o la fiscalización,
Pero cuando esto ocurra, pues debe venir efectivamente una orden de parte de la gerencia regional para poder pedir pues todos los documentos que van a ser revisados. Aquí es importante mencionar que esa orden viene por escrito, debe venir sellada, debe venir firmada. Adicionalmente, se debe establecer cada uno de los tributos que van a ser auditados o fiscalizados, y de la misma manera se debe indicar de qué periodo a qué periodo se va a hacer la fiscalización para que nosotros, como obligados en cumplimiento del deber formal, podamos en todo momento o en todo caso dar cabal cumplimiento a esa exigencia. De la misma forma, debemos hacer referencia a que dentro de los deberes formales dispuestos en el artículo 155, pero ya en el numeral 5, vamos a conseguir el deber formal de exhibir en las oficinas o ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informes y documentos. Allí tenemos que hacer referencia a que nosotros tenemos que montar dentro de o tener a la vista del público en general una cartelera informativa que permita exhibir dentro de nuestras oficinas y ante terceros o ante funcionarios autorizados todo lo que tiene que ver con las declaraciones, sean estas declaraciones anuales o sean declaraciones periódicas mensuales, así como los informes y algunos requerimientos, como por ejemplo el número de identificación fiscal, denominado como RIF, entre otras cosas. Luego tenemos también dentro del cumplimiento de esos deberes formales que están dispuestos en el artículo 155, pero ya en el numeral séptimo, el de comunicar cualquier cambio en la situación que pueda dar lugar a la alteración de la responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trate del inicio o término de las actividades del contribuyente. Imaginemos que en este momento nosotros estamos eh, en una paralización de actividad. No estamos facturando, no estamos realizando actividad económica, pues debemos participarle al CENIAT. Habiendo entonces definido lo que son los deberes formales y hecho esa enumeración que comprende el artículo 155 del Código Orgánico Tributario, debemos mencionar quienes deben cumplir los deberes formales dentro de la administración tributaria. A razón de esto, debemos señalar que los deberes formales deben ser cumplidos por las personas naturales, por las personas jurídicas, por las entidades que constituyan una unidad económica y dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional, así como también las sociedades conyugales, sucesiones, entre otros. Así las cosas. Y habiendo dispuesto entonces quiénes deben cumplir los deberes formales, vamos ahora a ingresar en los ilícitos tributarios. A razón de esto, debemos mencionar que el ilícito tributario comprende ese incumplimiento en el actuar, bien sea formal o material. Por eso es que el Código Orgánico Tributario dispone una clasificación de los ilícitos tributarios como ilícitos tributarios de carácter formal, que son todos aquellos que van a encuadrar en el incumplimiento de los denominados deberes formales que nosotros revisamos en el artículo 155 del Código Orgánico Tributario, en esos 8 numerales. Y también tenemos los ilícitos tributarios materiales que están referidos a el incumplimiento de pago, bien en la forma o en la oportunidad de vida. Pero también existen otros tipos de ilícitos tributarios que son los llamados ilícitos tributarios penales, que son castigados con la privativa de libertad. Y estos se generan cuando la misma norma, es decir, el mismo Código Orgánico Tributario, las leyes tributarias con carácter especial, así lo han dispuesto. Habiendo entonces señalado el concepto del ilícito tributario y esa clasificación que trae dispuesta el Código Orgánico Tributario, es menester señalar cuáles son esas sanciones que pueden estar referidas para poder especificar las mismas. A razón de esto, vamos a considerar como sanciones tributarias la prisión,
que evidentemente viene a ser una de las sanciones que van a generarse por el ilícito tributario de carácter penal. Luego también tenemos las multas, que es el pago de cantidades de dinero por haber incurrido, bien sea en una actuación de carácter ilícita de forma o de carácter material, es decir, incumplimiento del deber formal material o el incumplimiento del deber formal o material, y en todo caso estaríamos en presencia del pago de cantidades de dinero. Ejemplo de esto tenemos cuando no hemos entregado a la administración tributaria lo referido a el quantum del tributo y estamos extemporáneos. Entonces, en ese momento se nos va a generar una multa. Luego tenemos el comicio y destrucción de efectos materiales. Evidentemente, cuando estamos ingresando mercancía a el territorio y en este caso estaríamos haciendo esa introducción de mercancía del extranjero a Venezuela sin haber pasado pues todos los trámites aduaneros ni el cumplimiento de los aranceles para poder ingresar legalmente esa mercancía. Luego tenemos la clausura temporal del establecimiento, que es el cierre del establecimiento por los días que disponga la administración tributaria. Importante acá señalar que cuando esto ocurra, el establecimiento comercial no puede ser aperturado. Y la inhabilitación para el ejercicio de los oficios y profesiones de parte de aquellas personas que en algún momento puedan estar ejecutando y que sean sancionadas tributariamente. Así las cosas, pues hemos revisado en este momento cuáles son esas sanciones tributarias. Y vamos ahora a entrar en las causas de extinción de los ilícitos tributarios. ¿Cuándo nosotros podemos decir que el ilícito tributario se extinguió? El primero de los casos es por la muerte del obligado tributario, puesto que si la persona del obligado tributario no está viva, no va a heredarse ese ilícito tributario a otra persona que lo sustituya. Luego tenemos el perdón o la amnistía. El perdón o la amnistía debe venir de una decisión de parte del presidente de la República, quien en todo caso vaya a hacer ese perdón de la referida deuda. Luego tenemos la prescripción, que como todos sabemos, viene a ser o ese paso del tiempo que hace en todo caso extinguir una obligación y todas aquellas demás que están dispuestas en el Código Orgánico Tributario. A razón de esto, pues fíjese que nosotros hemos revisado el día de hoy lo que son básicamente los deberes tributarios, deberes formales, deberes materiales. Señalamos en qué consiste cada uno de estos, básicamente los que están dispuestos dentro del Código Orgánico Tributario. Y de seguida hicimos esa reflexión de lo que debe entenderse como el ilícito tributario y esa clasificación de lo que son los ilícitos tributarios en ilícitos de carácter formal, en ilícitos de carácter material y en ilícitos de carácter penal. De seguida hicimos lo propio para determinar quién es el sujeto que está obligado al pago de estas sanciones o quienes están comprometidos o obligados al cumplimiento de los deberes. Y finalmente, cuáles son estos modos establecidos en el Código Orgánico Tributario para que estos deberes puedan ser prescritos o para que pueda establecerse lo que se denomina la extinción de esos ilícitos tributarios. A razón de esto, les invito a que ustedes realicen la actividad evaluativa de este módulo temático que está referido a un cuestionario. Por favor, tomen en cuenta el tiempo para realizar el mismo. Revisen el día en que abre y cierra el cuestionario y de la misma manera les invito a que si ustedes tienen alguna evaluación sin presentar, tomen en consideración la actividad de nivelación que se va a llevar a cabo para que usted pueda recuperar esa calificación.
De la misma forma, no me puedo despedir sin antes mencionarles que durante toda esta asignatura nosotros hicimos algunas referencias acerca de la hacienda pública y la actividad financiera del Estado. Allí nosotros tuvimos la oportunidad de conocer de manera teórica o conceptual lo que es la hacienda pública y en qué consiste esa actividad financiera del Estado, cuáles son esos elementos que influyen dentro de la actividad financiera del Estado. De seguida hicimos los propios mencionando lo que son las nociones básicas del derecho tributario y ahí estuvimos escudriñando en lo que es el sistema tributario, los principios que rigen el sistema tributario. De la misma manera, señalamos cuáles son los elementos de la obligación tributaria, lo que es la relación tributaria, entre otras cosas. Y finalizamos especificando de manera detallada lo que es la determinación de la obligación tributaria. Posterior a ello, nosotros nos adentramos en el estudio de una unidad temática denominada la unidad temática número 3, basada en las nociones básicas de los tributos. Allí señalamos lo que es la definición de tributos y nos adentramos al estudio de esa clasificación clásica de los tributos en impuestos, tasas y contribuciones. Y finalmente, el día de hoy nosotros hemos realizado algunas consideraciones acerca de las nociones de los deberes y los ilícitos tributarios. Así las cosas, hemos visto a grosso modo nuestro contenido programático. Les invito entonces a que realicen la actividad evaluativa